Contamos hoy con la presencia de Antonio Fraguas Forges, que conversará para deleite de todos nosotros, para nuestro placer, para nuestro honor, en el Centro Niemeyer con Juan Cruz, periodista y escritor. Con todos ustedes, Antonio Fraguas Forges y Juan Cruz. Muchas gracias. Forges, ¿qué tienes tú que ver con Leonardo da Vinci? Bueno, pues la postura, por ejemplo, el pelo blanco y luego de verdad lo que nos une auténticamente es una inquietud por la física, pero más auténtico. Yo de pequeñito... ¿Por la física de los otros o por...? No, por física. Yo quería hacer helicópteros y cosas de estas como hacían las helicoides. Él y sobre todo la observación de la naturaleza humana, ¿no? Leonardo, que fue una persona que pintó, me parece que 12 cuadros en su vida. Esto es curiosísimo, mucha gente se cree que era un gran pintor. Lo que era un gran humanista en general, ¿no? Un filósofo tremendo y un precursor, por supuesto, de la teoría científica. Oye, ¿y tú podrías pensar en algún momento, dada esa vinculación casi rectilínea con Leonardo da Vinci, que Mona Lisa sonríe porque te lee? Bueno, te lo agradezco mucho eso, pero no creo que llegue hasta esos extremos, ¿no? Sí debe ser cierto, por supuesto que sí, que es muy curioso porque hay muy poca pintura de gente sonriente. Hace años se intentó hacer, a través del obispado de Burgos, de aquello que había de El hombre y lo humano, todas aquellas exposiciones muy bonitas y tal, se intentó hacer una cosa que era la sonrisa y lo humano y no había material. O sea, no había gráfica, cosas gráficas. La única representación así que había aquiescentemente sonriente era parte del Pórtico de la Gloria. Hay 6 sonrisas, pero en cuadros religiosos, por ejemplo, hay alguna, pero es complicadísimo encontrarlas. Curioso, porque uno hubiera pensado que la sonrisa es un elemento que merece ser recordado, que merece ser registrado. ¿Qué le pasa a la sonrisa? ¿Por qué tiene tan mala prensa? Porque ha tenido muy mala prensa siempre. Humberto Eco, con su famoso libro El hombre de la rosa, da una demostración de lo que era en aquella época el sistema de la sonrisa. Es más, ahora mismo no te puedes reír de muchas cosas porque la Inquisición existe. O sea, ahora mismo hay una cultura que está en el año 1387, me parece que es justamente cuando estaba la Inquisición en Francia. Ojo, en Francia, en España aún no estaba. La Inquisición es un invento del Vaticano y el primer lugar donde se lleva a cabo es por Simón de Montfort, siendo delegado inquisitorial del Papa, que se carga prácticamente a todos los habitantes del Rosellón. Y en esa época, justamente, es cuando está la Inquisición. En esa época a nadie se le ocurriría haber hecho un dibujo, un chiste, o simplemente, un trovador cantar una apostilla festiva al respective. Bueno, pues es que ahora está pasando lo mismo. Está pasando exactamente eso. Y los inquisitoriales no permiten la sonrisa. Sí, pero parece como que además no solo tiene mala prensa, sino mala digestión. O sea, tú tienes que aparecer solemne y duro. En eso los curas son maestros, porque siempre están tristes. Bueno, depende de qué curas, ¿eh? Es curioso, porque yo conozco a algunos curas que están... Los curas de alma, me refiero. Yo conozco a curas que están metidos hasta aquí, en follones de... Mira, un caso muy curioso. Uno de los tíos más divertidos que yo conocí en mi vida es Nacho García Baro. Nacho García Baro era un jesuita, amigo mío desde pequeñito, veraneábamos juntos en el Espinar. Y bueno, cuando cada uno nos dedicamos a lo nuestro, de repente nos enteramos que Nacho se había metido a jesuita. Y Nacho murió en El Salvador, en el famoso asalto de estos paramilitares y militares de allí.
Bueno, La historia que ahora hay un libro precioso que se llama Noviembre, de un chico que se llama Jorge Galán. sí, que le hiciste el otro día una entrevista. Yo le tú, hice sí, una sí, entrevista el otro día. Ese es un libro que yo recomiendo muchísimo, porque no es un libro al uso. Pero, en fin, sigamos. No, te decía eso. Pues entonces Nacho, por ejemplo, era un tío divertidísimo. Era un tío divertidísimo. Y era cura. Pero es que conozco varios también del mismo pelo. También conozco gente muy ciezo y muy siesa, como decís. Pero es que mira, desde Juan XXIII no ha habido un papa que se ría. Pío VI, o Pablo VI, era un hombre que parecía que llevaba en sí el silicio. Juan Pablo II, lo mismo. Juan Pablo I, el pobre, No empezó dio a sonreír tiempo a ver si se reía o y no. se lo cargaron. Y después Francisco, que era un hombre que iba a los partidos del Boca y era muy divertido y tal, tú lo ves hablando y parece que se le ha atravesado una espina. ¿Tú crees? Yo creo que tiene sentido del humor, ¿no? Algo Yo lo tiene, veo ¿no? poco. Yo lo veo poco, pero vamos a hablar de tu humor. ¿De dónde nace tu humor, Forges? ¿De tu parentesco con Leonardo? No, hombre, y además mi parentesco auténtico es con Cervantes. Ah, Ten en cuenta que yo me apellido Saavedra. Que quede claro eso. Y es además mi tercer apellido, o sea que hay que andarse con cuidado. Pues yo creo que mi humor viene de pues, una tradición familiar de gente, por un lado galaica, por otro lado soriana, por otro lado catalana. Y de ahí viene una cierta retranca. Pues yo obedezco a una situación de un pueblo en un momento determinado, que tú conoces bien, que este pueblo era un pueblo donde veía imperar el reinado de la estupidez. El franquismo, aparte de su connotación antipolítica, sangrienta, absolutamente totalitaria, era el reinado de la estupidez. ¿Cómo se puede llamar al hecho de un día terrible de noviembre, un frío increíble, mi mujer con un dolor de cabeza apasionante y yo, recién casados, yo que me bajo a comprarle unas aspirinas en una farmacia de guardia, vivíamos cerca de la Puerta del Sol, paso por la Puerta del Sol donde estaba la Dirección General de Seguridad, que ahora es la Comunidad de Madrid, Espejaus, como se llamaba antes, por Esperanza y tal. Bueno, pues el pero hecho... es las Cifuentes de Cibeles. Claro, sí, también. Bueno, total, que yo paso por allí y de repente ese vendaval, ese ventarrón, y al policía armado, al gris, se le vuela la gorra. ¿Y qué te crees que hace? Tira de porra y se pone a correr detrás de la gorra a asesinarla para que parara la gorra, ¿no? Total, que la coge y se la pone totalmente destrozada en la cabeza, muy marcial, y claro, me mira y yo estaba riéndome. Y me detuvo. ¿Qué año fue eso? Pues en el año 1969, exactamente. Y te voy a decir más, es que me detuvo y me he metido dentro de la que digo, ya la perpetua me cae aquí. Si ahora se va a enterar usted de lo que ocurre por reírse de la autoridad. Ahí tienes un ejemplo. Y me viene un comisario, vamos, me lleva al comisario. Coge la gorra toda chuchurría, así pues, el policía dice, señor comisario, le presento a este civil que se ha reído de la autoridad. Dice, vale, salga. Me deja allí, yo asustadísimo. Me dice, a ver qué ha pasado. Digo, pues mire usted, que es que este señor ha cogido esta papa, se ha puesto al lado y me he reído. Dice, usted está loco. Usted no sabe que, fíjate qué cachondo el tío, dice, usted no sabe que no se puede reír uno cuando un policía armado va detrás de su gorra y la quiere detener a toda costa. O sea que eso estaba ya registrado, ¿no? Como un caso. Y me dijo, salga usted ahora con cara de compungido. Oye, un tipo cachondo, ¿no? Sí. No, pero también... Se estaba ayornado. Mira, había un juez del Tribunal de Orden Público, que tú te acordarás de él, que era don Rafael Gómez Chaparro. Sí, hombre, sí, que era bajito. Que, curiosamente. Bueno, pues... Como yo. Un día había hecho yo un chiste que era un tío que se estaba ahogando en un mar, era de playa, era en tiempo de verano, ¿no? Se estaba ahogando con un gorrito así puesto y tal y cual, parecía un señor muy antiguo, ¿no? Y estaba el tío diciendo, nada de un discurso de petición de socorro, simplemente socorro
como corresponde al recio laconismo de nuestro estilo. Bueno, eso era el discurso fundacional de la Falange. Entonces, hubo un señor que era ministro en aquella época que me denunció al Tribunal de Orden Público. Y era, ni más ni menos, que el suegro del señor Gallardón. Se llamaba Utrera Molina. Sí, señor. ¿Se llama? Juanito Espejo, del pobre, un compañero nuestro periodista, le llamaba Uretra Meorina. Total, Porque era uretreo, me citaron a... de Eritrea. No me provoques que la... Bueno, total, que me citó a declarar y yo asustadísimo allí. Total, que llamo, pase, y estaba él sentado en una mesa y al lado el secretario. ¿Qué desea? Digo, pues es que me han citado y tal. Usted es Antonio Fraguas de Pablo Forges, ¿verdad? Sí, señor. Dice, ¿no sabe usted las ganas que tenía yo de echarle el guante? Agarra un cajón, lo abre y saca un libro mío. Dice, me lo podría dedicar a mi mujer, que es que... Bueno, de ahí salí ya absolutamente encanecido, pero bueno, no hubo ningún problema. Me dijo que había sido el señor Uretra Morina, ¿vale? Y simplemente, te digo, dos de los hechos. Luego tiene encontronazos más gordos, ¿no? Como por ejemplo, espérate, un consejo de guerra que te cuelo este, que es muy bonito. Deja de Alfonso Guerra. No, de guerra. Entro al un consejo de guerra, no, tengo que declarar ante el coronel instructor, ¿vale? Entro en el sitio, un sitio igual parecido con un soldado que estaba de escribiente, y me dice, pero si usted, digo, a sus órdenes, mi capitán, dice, no, ya soy coronel, era mi capitán en la mili. Me dice, Antonio Fraguas, sabía que usted acabaría así. Bueno. No, porque es que los militares tienen una bola de cristal, Ya. ¿no? Bueno, Ellos no saben sé, lo que va a pasar. ¿Tú crees? De hecho, Franco sabía lo que iba a pasar cuando se reunió en Tenerife con todos sus conmilitones. A mí me gustaría, Forges, antes escuchamos a Javier decir algo que es cierto, pero supongo que es cierto en todas las épocas, que estamos viviendo en tiempos muy oscuros. Por cierto, Bertolt Brecht, que también tiene algo que ver contigo, decía que había que cantar también en los tiempos oscuros. Sí. Tú has hecho mucha historia en tus dibujos, has hecho libros de historia, eres además un historiador que parece que estás bromeando, pero estás buscando la sustancia de la historia. Evidentemente esa época franquista que tú viviste era una época muy divertida, por razones, digamos, de sus contradicciones, ¿no? ¿Cómo resumirías tú esa época para tu generación? ¿Qué significó en lo que no es divertido? Pues significó una cosa muy curiosa. Imagínate que el ser humano tuviera la capacidad de volar. Bueno, pues la libertad es lo que le da al ser humano la capacidad de volar. O sea, es una forma de volar. Bueno, pues en aquella época nadie podía sacar las alas, porque el momento que sacaban las alas, zasca, así de fácil. Y fue muy complicado, muy complicado. Cuando yo oigo ahora a jóvenes decir, esto es curioso porque estoy hablando como mi abuelo y mi padre, ¿no? Pero yo es que ahora eres tu padre. Claro, y mi abuelo. Y tu abuelo. Bueno, tu abuelo soy yo. Muchas gracias, pero no, es viceversa. Bueno, no, lo que te decía que es verdad, o sea, aquello de vivir esa vida de joven con esa cantidad de coacciones, problemas coercitivos, otra chorrada de la época. Yo iba un día por la calle que hacía un calor tremendo con camisa, corbata y la americana, y dije, tengo un calor que me muero, ¿vale? Me quito la americana, la cojo con el brazo, viene un guardia y me pone una multa de 5 pesetas. De respuesta, o se pone usted la chaqueta o se quita la corbata. No se puede ir en mangas de camisa Pero con corbata. eso parece de Miura. Pero sí que es de verdad, sí que es de Miura. Sí que te das cuentas así. ¿Usted de qué se ríe? O sea, un día en el tranvía 14 yendo a Televisión Española, era un chavalín así, y de repente me meto en el iba leyendo un libro de Guillermo Brown. Y yo me iba riendo. Y viene un tío y me dice, ¿usted de qué se ríe?
Digo, de este libro que estoy leyendo. Mira el tío y dice, ajá, literatura extranjera, ¿verdad? Y coge y me lo rompe. No me digas. Te lo juro. Ahora, Jorge, fíjate tú, parece que es casual lo de la Gioconda, pero no lo es. En España era tan difícil reír y sonreír que Televisión Española le rogaba a los telespectadores que sonrieran, por favor. Sí, sonría, por favor. Sí, sí, una campaña que hizo un alto directivo de televisión que se llamaba Enrique Casas, que también era el que se inventó lo del sillón bol, también lo de consuma patatas, todo eso era de Enrique Casas, sí, sí. Sonría, por favor. Hay una cosa muy determinante que tenemos que darnos cuenta. Mira, la Comunidad Valenciana tiene un severo problema porque viven del turismo directamente. Y dentro de la Comunidad Valenciana hay un problema gordo porque la gente no es muy receptiva al turismo, ¿sabes? Ahí hay una especie como de cosa ancestral y tal. E hicieron una campaña precisamente para que eligieron un eslogan que decían las cosas bien feitas amb una sonrisa. Las cosas bien hechas con una sonrisa. Y el hecho es que se hizo una campaña que eran fotos y se veía, por ejemplo, una playa de Gandía enorme llena de todas las profesiones turísticas, ¿vale? Y en medio estaba el pobre Antonio Fernández, chanquete, vestido de chanquete, con una sonrisa de oreja a oreja. Pero todos los cocineros, todas las camareras, todos los maîtres, todos los hoteleros, todos los que estaban con una cara así. Y es que no tuvieron más remedio porque les había costado un dineral hacer aquella foto y la publicitaron. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que sí que es cierto que la sonrisa sigue siendo un problema en muchos sitios. Hay circunstancias que son justificables, pero otras circunstancias no son comprensibles, ¿vale? A lo mejor son justificables para esas personas, pero para la gente normal y corriente que no está en el ajo, no lo entendemos. Curioso, ahora me viene a la memoria un suceso que ocurrió en Tenerife. Un humorista perdió a su madre, ya muy anciana, y entonces él recibía el duelo en la casa, al final, no, al principio de un pasillo muy oscuro. Entonces todo el mundo entraba y le daba el sentido pésame, y él a todo el mundo le decía muchas gracias, cuidado con el escalón. Y todo el mundo entraba y no había escalón ninguno. Eso está muy bien. Oye, dime una cosa, Forges, ¿y tú cómo burlaste esa época triste de España? ¿Cómo tú te atreviste a hacer reír? ¿Quizá por lo del guardia? No, vamos a ver, yo tuve una suerte que fue empezar a conocer a la gente de verdad, a la gente mayor sobre todo, muy impactivamente a través de la televisión. O sea, ahí yo vi a los seres humanos trabajando en directo con una presión tremenda dentro de una dictadura que a la menor te la cargabas y además ibas al trullo, ojo, ¿vale? Y vi cómo la gente se comportaba en esos momentos y la solidez mental de mucha gente. Entonces yo lo que intentaba a mis compañeros, luego me di cuenta inconscientemente, era desdramatizar la cosa. Entonces yo les pintaba cuando había habido un problema, como el famoso día del pobre Eusebio Moreno, el marido de Chuslan Preave, que había una cámara aquí y otra aquí, y él tenía dos rótulos, uno aquí y otro aquí, y eran una cosa que se iban abatiendo las manos, ¿vale? Y de repente veo horrorizado que el cámara se desmaya y la cámara se cae y se le queda a él cogido, entonces no se le ocurre decir buenas noches, y hacía así. Todo aquello había que... porque lo matan. Luego no pasó nada en este caso, pero bueno. El hecho era, yo empecé a hacer chistes en mis compañeros. En situaciones límite, claro, aquello salía el humor rápidamente y rápidamente aquello se... Pero ¿qué pasó? Que lo vio Chumi Chúmez un día, mis dibujos, y dijo, tú te podías dedicar a esto. A los 30 años me decía, Antonio, ¿por qué te dije eso? El hecho es que ahí empezó todo. Entonces Hermida me vio los dibujos también, me llevó al diario Pueblo y ahí empecé a dibujar. ¿Será por eso porque todos tus dibujos tienen personajes? Claro. Porque Chumi Chúmez, por ejemplo, hacía paisajes, sí, y soles pero no era gente piedras. Sí, no era gente. Y lo tuyo es muy, por así decirlo, por
con el título de Blas de Otero, rabiosamente humano, ¿no? Es decir, tú tienes a personas hablando lo que se les ocurre. Es decir, generalmente uno no dice lo que dicen tus personajes, pero lo piensa. Bueno, no creas, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Ahí reside uno de los factores del humor gráfico, que dices lo que la gente piensa pero no dice. Y dice, "Ah, mira", pero luego te encuentras con cosas curiosísimas. Por ejemplo, llega un señor que vas por la calle andando, dice, "Perdón, ¿usted es Forges?" Sí. Y tú dices, "Verás tú ahora, a ver por dónde me sale." Dice, "Yo quería saber cómo pudo usted saber lo que había dicho mi cuñado Ramón el domingo pasado, porque usted el chiste del lunes que sacó." Entonces, ¿qué le dices? ¿Le damos un toque ilusorio? Bueno, pues entonces yo le dije, "Es que pasa una cosa, gritan ustedes mucho en las comidas y les oí desde la calle." Y se quedan, nota ahí el hombre, pues sí, a lo mejor era Pues eso. debe ser. Pero en esa humanidad también hay, digamos, distorsiones de las figuras, un poco Hombre, claro. como lo que hizo Leonardo da Vinci con la Gioconda. La Gioconda no estaba siempre así. No. Él la manipuló. Pero tú has convertido a esos personajes como en palabras. Es decir, tú los manipulas para que con su propia apariencia digan cosas. ¿Eran así desde el principio? Prácticamente sí. Hay una cosa también muy curiosa al respecto de las palabras que estabas diciendo. Nosotros tenemos la suerte de que hacemos titulares, los humoristas gráficos, y vosotros tenéis la desgracia de que hacéis los tochos. Por eso nosotros se nos conoce más, porque se nos ve antes, porque la gente los titulares sí los lee, pero los tochos menos. Es así de claro. Pero también hay una cosa que es muy curiosa. El otro día no sé quién dijo, me parece que fue la presidenta de gobierno, sobre la importancia... Presidenta de gobierno no tenemos. Por ahora. Porque es que, también os voy a decir una cosa, el próximo presidente de gobierno va a ser presidenta. ¿Eso lo sabes de buena tinta? Sí, es que no hay otra solución. De verdad, te lo digo en serio. Luego lo explicas, pero sigue Vale, con vale. la No, te historia. decía, ¿Qué dijo la presidenta la que no presidencia existe? de las Cortes dijo, la señora Pastor dijo... cuidado, de las Cortes. De las Cortes, sí. Cuidado con darle a la imagen más importancia que a la palabra y tal y cual por aquí y por allá. Hay un dicho que dice que una imagen vale por 1000 palabras, pero es que yo creo que... Más que, pero no, es que yo creo que no. Es que una palabra vale muchísimo más que 1000 imágenes. Por ejemplo, fíjate, una palabra larga, contraída, ¿vale? Concejal de urbanismo. Tú fíjate ahí lo que puede salir. Por ejemplo, 7.000 millones de palabras. Imagínate la deuda contraída. Oye, Forges, y tú como creador de palabras, porque tú creas palabras, tú tienes palabras en el diccionario, tú podrías tener más palabras en el diccionario, pero tienes las que te han aceptado hasta el momento. Pero que yo no he presentado nada, ojo. No, yo no he ya lo presentado sé. nunca ningún concurso ni nada de eso. No. Ellos habrán dicho esta y la han puesto y ya está. Vale. Además, tú no estabas en la Operación Triunfo, tú estabas en la Operación Hermano Lobo. Hermano Lobo, sí. Mira, Jorge, me gustaría saber cuál es tu relación con las palabras, pero como antes dijiste que nosotros tenemos ustedes tienen los titulares y nosotros tenemos el tocho, te voy a contar algo que pasó en Uruguay. Se cayó un edificio y se murió un hombre. Y el periódico periódico que en Uruguay se llama El País, pero no tiene que ver con El País, a pesar de lo que quisiera Carlos Cuadros. Se llama, el titular decía, muere aplastado por su propio domicilio. ¿A que tú no hubieras puesto eso, No, bueno, y el de Caracas, el Nacional de Caracas, mata a su padre, a su madre y a 2 hermanos sin causa justificada. Es que los caraqueños son como los tinerfeños. Bueno, hay que contar también aquel que aquí a lo mejor lo sabe mucha gente. Aquí, recién acabada la Guerra Civil, en el Diario de Navarra
salió un titular a toda página que decía: el señor obispo sale de putillas. Y es que hay un pueblo al lado que se llama Pitillas, Ahí se que había equivocaron. una casa de ejercicios espirituales donde había estado el obispo. Y entonces se equivocaron. Pero te voy a decir una cosa, no le pasó nada al equivocado. ¿Por? No lo sé. Investiguemos. Ahora, te voy a contar. Había un poeta, Ramón de García Sol, que como había sido represaliado después de la Guerra Civil, se cambió el nombre, se llamaba de otra manera, y se puso Ramón de García Sol. Y este hombre era el corrector de pruebas de la editorial Espasa Calpe. Era un gran corrector de pruebas y era poeta. Era un poeta muy reconocido, que además estaba enamoradísimo de su mujer, que se llamaba Mariuca, que no era una mujer muy agraciada físicamente, pero él estaba absolutamente enamorado de ella. Y entonces hizo una antología de su poesía amorosa que él mismo corrigió. Y entonces él explicaba que entraba en el cuarto a verla y ella estaba durmiendo. Y dice él: me dio pena despertarla y me fui de putillas. Terrible. ¿Y te sabes esa otra del bizarro coronel? No, Pues eso es en el diario Unidad de San Sebastián, en plena guerra civil. Bizarro era de Extremadura, ¿no? No, ese era otro bizarro. Ah, Bueno, pues por cierto, que ahora hay un desastre lingüístico y léxico en España, que ya bizarro se emplea en el sentido british. sí. O sea, como Bizarro, atrabiliario, raro. loco, tal y cual. Bueno, Sí. es igual. Pero el hecho es que este bizarro coronel... Igual que sándwich. Hombre, no estarán viendo que es un sándwich. Bueno, no, lo que te decía, este bizarro coronel había dado a luz su esposa. Y entonces, en el periódico Unidad de San Sebastián pusieron: ha dado a luz la distinguida señorita Tadala, esposa del bizarro coronel, y pusieron el nombre de otro coronel. ¿Vale? Entonces, el bizarro coronel se presentó con la pistola en la mano del diario Unidad, que o se corregía inmediatamente o que se le daba a tiros. Y al día siguiente salió una excusa diciendo: nos hemos equivocado, perdone usted, pero es que no era la esposa del coronel tal, sino era la esposa del coronel cual, o sea, mucho peor aún, ¿no? O sea, pues estas son cosas que pasan. Sí, sí. Bueno, en el periódico La Provincia de Las Palmas publicaron en una ocasión la muerte de un señor en eso de difuntos, que se publicaba antes en los periódicos. Muertos de ayer, ¿no? Entonces apareció un señor que no había muerto y llamó al periódico: oiga, que me han puesto muerto y yo no estoy muerto. Si no se preocupe, mañana lo corregimos. Y al día siguiente él dice: pues yo no veo que ustedes lo hayan corregido. Dice: no, mire usted, natalicios. Podemos contar una de teatro. Claro. Hay una de teatro que contaba... ¿Por qué te pones de pie? Porque tengo que... para desafiarme. No. Tengo que hacer un gesto. Es que yo si me pongo de pie soy más bajito que tú, Bueno, pero luego lo haces tú. Pero verás, mira, es muy fácil. pero sin comparar. Sin comparar. José Pues yo odio la literatura comparada. Vale. Comparada y fonda. Exactamente. Vale. Entonces Henry. José María Rodero, que era un tío que parecía que era muy serio y tal, pues era un tío muy divertido, curiosamente. Y tenía una cosa que era... Las anécdotas que contaba de cosas que le habían pasado. Y haciendo una vez el Tenorio, había pasado lo siguiente. Resulta que el que hacía del comendador estaba regañado con el tramoyista jefe. Y entonces, José María Rodero aquí, don Juan Tenorio, y el comendador aquí. Y dice algo así el comendador: ¿no te crees que yo soy capaz de filtrarme por las paredes? A lo cual el tramoyista tenía que abrir una puertecilla y el tío se iba para atrás, ¿vale? Y dice: pues mira, y nada, la puerta que no, pues mira. Entonces dice: pues mira. Bueno, el otro día me contaron, en realidad lo contó él, Víctor Manuel, que Sí, es hombre, de aquí al lado. Sí. Estaba cantando a finales del franquismo
en un teatro con un enorme foso ahí. Y entonces él estaba cantando la canción esta que cantaba también Paco Ibáñez, golpe a golpe, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguía, y seguía, y seguía. Y cuando ya decía, golpe a golpe, se cayó por el foso y siguió cantando golpe a golpe. Nunca mejor empleada la expresión. Forges, ¿y cuáles serán esas palabras que tú inventaste? Pues inventé, por ejemplo, bueno, ahora estoy con una que ya anda por ahí, que es de acervo común, en medios nuestros, de periodismo y tal, que es ojiplático. Ojiplático. Me quedé ojiplático. Pero esa es mía total. Sí, sí, sí. Además, es muy normal, porque en España, si no te quedas ojiplático 8 veces al día, no eres español. O sea, que eso vamos seguro. Bueno, en México tú sabes que ojiplática es una manera de conversación. En lugar de hablar, te comunicas con los ojos. ¡Qué copiones! Sí, no, pero es que si sabes, tú sabes que en México platicar es hablar. Sí, 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 eso sí. O sea que más o menos. Y más cosas, y más cosas. Pero tu plática es de plato. De plato, sí. Pero verás, tienes, por ejemplo, la palabra bocata, es un sistema muy curioso porque a raíz de ella se hizo una especie como de apartado lingüístico en el cual había una terminación, un sufijo, que era ata, y ya todo pasó a tener eso. Por ejemplo, tocata, sonata, ya estaba, ¿no? Pero bachata, o sea, muchas horchata. cosas. Horchata, de chufata, también. No, ¿Cómo? De chufata. De chufata. Horchata de chufata. Ese es muy bueno, Forges. El peor chiste del mundo es el que contaba el pobre Miguel Gila. Bueno, lo de Miguel Gila era una cosa increíble. Contaba cosas que luego tú tenías que tomar. Tú fíjate que follan. Un día estábamos haciendo un programa en la COPE que se llama El Estado de la Nación. Me acuerdo. Lo hacíamos los miércoles. Tipicol, tip. No, Col también. Estuvo al principio. Alfonso Usía, Paquito Martín Morales. Bueno, una cosa de Estado de la Nación que nos reíamos mucho. Y el martes anterior nos reuníamos cenando, venía Luis del Olmo aquí a Madrid, y ya lo hacíamos el programa al día siguiente. Y lo preparábamos todo en esa cena, ¿no? Y yo cogía a Miguel Gila, que venía de Barcelona, y lo llevaba al Hotel Eurobuilding, cuando acabamos de cenar. Entonces a mí me contaba cosas increíbles. Una de ellas me cuenta es esta, fíjate, agarra y dice: a mí en la guerra me fusilaron mal, 2 veces. Y entonces mi tío Braulio, que era el jefe de mecánicos de la base de Los Llanos en Albacete, del Ejército del Aire de la República, me dijo: Miguel, un día te van a fusilar bien y vamos a tener una desgracia. Total, que me dijo a mi tío Braulio: como no queremos esa desgracia, te vas a ir con unos muchachos a hacer el curso de piloto a la Escuela Frunze de Moscú. La Escuela Frunze de Moscú es una escuela que tiene el nombre de un famoso comunista guerrillero y tal igual, que luchó contra los blancos y tal, bueno, unos líos. Total, que ayer era... ¿Sabes cómo era el segundo apellido de Frunze, no? A ver qué vas a decir. Frunze el ceño. Bueno, el hecho es que llega allí, pero claro, Stalin, estamos hablando del año 37, 38, ya sabía lo que venía. Entonces había reconstruido el ejército comunista y lo había convertido en una copia exacta de lo que era el ejército zarista. Entonces todos los chavales estaban ahí estudiando álgebra, trigonometría y tal, con esos cuellos así puestos, ¿entiendes? Todo el día. Y claro, estos estaban allí amargados. Todo el día aquí con álgebra, trigonometría, vuelos imaginarios, tal y cual, pero yo lo que quiero es montar en un avión. Y un día Gila y un compañero suyo dicen: oye, ¿por qué no nos vamos de la clase, cogemos un avión y volamos? Y dice: pues venga, salen los dos, llegan al avión, se suben, venga, para arriba, desciende, uno detrás de otro, con esas alas biplanas, mira a la izquierda, a la derecha, uy, qué bien, para atrás, para adelante, looping, dice: bueno, se está acabando la gasolina, vamos a aterrizar. Pero,
¿cómo aterrizas? ¿Cómo aterrizas? Entonces tenía que hacer lo siguiente, fíjate qué lío. Poner el avión de lado, ir así. Venga, dale, cuidado, no, levanta. Hasta que llegara el momento en que llegaran bien. Total, que en la última ya, porque ya o aterrizaban o se caían porque no había gasolina, llegan, no, levanta, cuidado, quieto, pumba, y se iban por delante el coche del coronel y el hangar, que el avión todo destrozado. A mí me lo cuenta Gila, y yo digo, esto se lo he inventado seguro. Y yo tenía un amigo en televisión, Luis Escribano, que había sido piloto en la guerra civil con los republicanos. Y dije, oye Luis, ¿tú estuviste con Gila en Frunce, en la academia? Y dice, sí. ¿Y qué pasó ahí? Y dice, joder, pues que armó una que no veas. Se montó con otro, era verdad. Era verdad. Es que a veces la verdad es muy divertida. Sí, fíjate. Oye, Forges... Se te ha quedado la chaqueta Again. Trae, dámela a mí. ¿Te gusta? Que te la tengo aquí, ¿no? Te la cuelgo aquí. ¿La pongo yo aquí? La gente no va a creer que esto lo hemos ensayado, ¿eh? Lo hemos ensayado. Hombre, claro. Minuciosamente. Pero te he dicho que lo pusieras más al borde porque ha caído mal. No, la chaqueta no, el diálogo. No del diálogo, toda la vida. Oye, Forges, no, estabas hablando de una serie de personajes que son centrales en el humor en España, pero que son parientes de grandes humoristas del mundo, desde Groucho Marx a Monty Python, a Darío Fo, y que tienen un tronco común, que es, a partir de las palabras, han conseguido extraer lo más divertido del surrealismo, que tiene su centro en Europa entre guerras, entre la guerra del 14 y la guerra del 40, del 39-40 y nuestra propia guerra. Los grandes espacios humorísticos como Gutiérrez o La Ametralladora o La Codorniz o Miura o Ascona o Tipicol o Tú o Mingote tienen que ver con ese lenguaje surrealista. Siempre recuerdo la dedicatoria que le hacen Tipicol al rey de España anterior al rey de España actual, que fueron a verle bueno, lo conoces tú perfectamente y seguramente los señores que están aquí también, los señores y las señoras, cuidado, o las señoras y los señores. Y entonces pusieron en la dedicatoria a don Juan Carlos I y a doña Sofía después. Sí, yo le he visto, por ejemplo, otra cosa a Tip. Tip era un ser extraordinario, increíble. Fantástico. Fantástico. Yo le he visto decirle al rey en una audiencia, o sea, estar allí el día de los libros, llegar Tip, ponerse delante del rey y decir, rey mío. Pero fíjate lo que hizo un día Tip. Un día íbamos a Valencia. Yo iba con mi mujer, íbamos a Valencia, no me acuerdo a qué íbamos. Y de repente, Antonio, pero bueno, ¿qué haces aquí? Tip. Oye, no, que voy a Valencia con Pilar, que vamos a firmar libros o lo que fuera. Ah, pues mira, Amparo y yo también estamos aquí en el este. Quédate aquí, tú quédate, Amparo, habla de vuestras cosas. Dice, vámonos al bar. Llegamos al bar, a ver, una cerveza, una caña. Y había un follón en el bar en una esquina que era el comité sindical de Sagunto que volvía de Madrid de negociar el cierre de los Altos Hornos con el jefe de tren. Y la discusión era la siguiente. Los obreros. Pero claro, si es que nosotros hemos ido y tenemos el viaje pagado ida y vuelta. Y decía el factor, mire usted, no es cierto. Tienen pagado el viaje de ida, y aquí lo pone además, y tienen que pagarme el viaje de vuelta. Y que sí, y que no, y que tal y cual. Nosotros ahí, sin poder meter baza por la que estaban montando. Y de repente uno de los obreros dice, ustedes, tanto hablar en la prensa y en la radio, para esta injusticia que nos están haciendo, es increíble. A ver si dicen ustedes algo. Y dice, Tip, un momento, caballero, no estoy de acuerdo con usted. Este hombre benéfico,
factor de la Renfe, lo único que intenta es llegar a su casa esta noche y decirle a su mujer, Maruja, 3.800 pesetas que les he levantado al comité de huelga de Sagunto. Bueno, si vierais las caras de todos, sobre todo el del pobre, pero oiga, o sea que váyanse por ahí y déjenle en paz. Se fueron los tíos. Pero cuando pasan 2 minutos, el pobre factor dice, oiga, que es que no me han pagado. Contestación de Luis, es que eso ya es cosa suya. Pues eso, la capacidad surrealista del humor, ¿no? De ver la realidad desde otro lado, sosiega al que lee, porque es como si aplicáramos en términos, digamos, no científicos, sino casi civiles, metafóricos, la teoría de la relatividad a lo que ocurre. Porque claro, antes Javier decía, los tiempos oscuros. Y yo me imagino siempre la Edad Media. La Edad Media, yo te lo pregunté una vez en el Escorial, y luego te contaré una cosa de Coll y el Escorial. Pero yo te lo conté en el Escorial. Yo siempre pensé que la Edad Media era oscurísima, que no había luz, ni eléctrica ni nada. Como que el mundo entonces no había llegado a amanecer. Y tú has estudiado la Edad Media. ¿Qué pasaba en la Edad Media? ¿Éramos tan ciesos? Vamos a ver, es que es muy curioso. Yo me acuerdo, para que te ¿De la hagas Edad una idea. Media? No, sí. Es que yo he vivido, y tú has vivido, lo que pasa es que tú ya más tarde, pero tú has vivido una cierta Edad Media. Y verás cómo es muy curioso. Mira, los españoles que vivimos actualmente nos determinamos en 2 grandes bloques. Los que hemos pasado una infancia en colores grises y los que habéis pasado una infancia en colores. Hay un momento en que el único color mental que había eran los libros y la radio. Así de claro. Pero todo lo demás, o sea, las fotos en blanco y negro corresponden a esa época. Si es que era así. O sea, no es que fuera, no, mire, este abrigo era marrón. No, es que todo era gris. Todo era gris. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente hay periodos de la historia donde la oscuridad se le supone, o por lo menos te lo imaginas. No puede haber nada más oscuro que un país con una Inquisición dominante, por ejemplo. Pues por ahí van los tiros, ¿no? Pero claro, la alta Edad Media y la baja Edad Media hay diferencias sustanciales. ¿Cuándo se empiezan a iluminar y empiezan los colores? Es muy curioso porque cuando llegan los austrias a España, los austrias son los que vienen de negro, porque España era un colorín. O sea, los reyes católicos, o sea, los trajes de Fernando el Católico, de verdad, parecían de drag queen. Así de fácil. Pero llegan los austrias y se ponen todo negro. ¿Por qué? Porque ellos venían de la negritud, ¿no? Que era en aquel momento un sistema, digamos, de funcionamiento muy hierático, muy heredero del románico, sin pasar por el gótico. Fíjate, el otro día estuve hablando con el que organizó la exposición del Capitán Trueno en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, que supongo que Javier y Carlos la traerán aquí al Niemeyer, porque es una gran exposición. Decía que uno de los problemas que tuvo con la censura Víctor Mora, el guionista del Capitán Trueno, que ha muerto hace poco. Que ha muerto hace poco y que tuvo también Ambrós, el dibujante, sí. Era que la censura quería a toda costa que el Capitán Trueno se casara con Sigrid, porque lo que no podía era, en el tiempo de Franco, aquellos tipos de las cruzadas que estuvieran conviviendo en la misma cama que eso era un ejemplo horrible para las familias. Entonces lo que hacía Víctor Mora de vez en cuando es que los ponía en tiendas separadas, ¿no? Tiendas separadas, pero nunca los casó, ¿no? Y luego me contó algo de Crispín. De Crispín no. A ver, era... Crispín era el de... Crispín, Goliat y el Capitán Trueno. Eso Crispín.
Y yo le pregunté a él, oye, ¿Crispín era homosexual? Es una leyenda siempre de eso. Pero me dijo que en aquella época todos los caballeros Tenían un escudero. tenían un escudero que era como un... ¿cómo se llamaría esto? Un Farinelli. efebo. Un efebo, ¿no? Y que era lo más normal. Es muy normal eso porque ten en cuenta que Batman, por ejemplo, siempre es la leyenda de Batman y Robin. Mira cómo se ríe. Porque ellos saben. Ellos saben. Entonces, el lío está en eso, que esas apariciones que había, digamos, de ellos, pues siempre llevaba a esos pensamientos, digamos, porque en efecto era una especie como de febo. Todos son generaciones y regeneraciones de los mitos griegos. Al final, todo lo que hacemos nosotros es Grecia. Está ya hecho hace millones de años y está hecho ahí. Y lo único que hacemos es cambiar las palabras de sitio, cambiar los chistes, cambiar las cosas, pero están ahí ya, lo hicieron todo prácticamente. ¿Y nos hace gracia lo mismo que les hacía gracia a ellos? Claro que nos hace gracia. Pero si cuando tú haces un chiste, lo que estás haciendo es, siempre es igual, es el chico o la chica, ¿vale? El padre de la chica, la madre del chico, el coro, que son los amigos de la oficina, tal. Si es lo mismo, todo es igual. Pues fíjate, ahora, lo mejor del mundo es conversar. ¿Sabes por qué? Porque uno no sabe nada antes de conversar. Y uno va sabiendo y va teniendo memoria a medida que... Entonces tú hablas, por ejemplo, de la antigüedad. Y a mí me viene a la cabeza Platón. Pero Platón está en el Capitán Trueno. Claro. El Víctor Mora era un comunista. Sí. Y que vivía gracias a los guiones que hacía. Él tenía de vez en cuando que hacer algún guiño para que la censura no lo dañara. Pero en uno de los primeros ejemplares del Capitán Trueno le hace decir a un amigo del padre del Capitán Trueno, cuando éste le dice que se va a recorrer el mundo, le dice, eso te pasa por haberle dejado leer La República de Platón. Extraordinario. Ahora, te cuento, ¿tú sabes lo más popular que hay hoy en Grecia con respecto a Platón y a Aristóteles? ¿No te lo puedes imaginar? Las líneas de autobuses que van a la playa de Atenas, una línea se llama Platón y otra línea se llama Aristóteles. Sí. ¿Tú te imaginas que para ir a la Plaza de Castilla tomemos el tren o el metro que se llama Unamuno? ¿No? ¿Y te imaginas, por ejemplo, en Grecia que la parada del autobús se llama Éxtasis? Sí, se llama así. Se llama así. Claro. ¿Y fútbol? ¿Cómo se llama fútbol? No sé. Se llama podosfera. Podosfera, claro. Pie y esférico. Fútbol. Oye, por cierto, antes que se me olvide, hay una frase, hablando de tebeos de antes, es que me acabo de acordar. ¿Por qué me señalas con el dedo? No te señalo a ti, señalo a aquella luz que está ardiendo. Ah. No, que es que verás, acaece que había un tebeo que se llamaba Roberto Alcázar y Pedrín. Claro. Y era famosa una frase que era el mismo elemento, o sea, era... Roberto Alcázar era un detective que estaba copiado de José Antonio Primo de Rivera. Y Pedrín era jovencito y tal, rubito también, ya está, bien. Entonces, otro efebo. Otro efebo. Y en un momento determinado, el dibujante de aquello, que no me acuerdo cómo si era Manuel Gago también, el guerrero del antifaz, uno de estos era, puso en un pero en plan absolutamente mal, porque se había equivocado, no me acuerdo qué líos, había puesto hostias Pedrín, cuando pasaba algo. Y aquello lo cogió la editorial y lo llevó a censura. Y censura dijo, pero ustedes están locos, ¿esto qué ha pasado aquí tal y cual? El pobre Gago mira aquello y dice, pero si yo he puesto, yo he puesto ostras. Y dice, pues entonces aquí ha pasado algo. Había pasado que su hijo, que era pequeñito, había borrado y había puesto hostia. ¿Pero qué pasó?
que al poner lo de ostras luego encima ya se quedó para siempre lo de ostras, Pedrín. Y se decía ostras, Pedrín por eso. De ahí viene, Que ¿no? aún sigue, esas dos palabras aún siguen en nuestra generación y se dice ostras, Pedrín, qué follón hay aquí, o lo que sea. Sí. Mira, antes tú comentabas que el Coll y Tip y todos ellos tenían una manera de convivir con lo que sucedía en España, lo oscuro que sucedía en España. ¿Cuál era tu manera de convivir con la censura? Pues mi manera de convivir con la censura era ponérselo difícil, así de fácil. Vamos a ver, la censura puede existir, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el contrato del ser humano con el tiempo. Entonces, tú si quieres decir una cosa en un estado totalitario, a lo mejor te tienes que tirar 4 o 5 días pensando cómo decirlo. Entonces los censores, que son muy listos, dicen, a esto los pescamos. Pero cuando sale uno que dice, no, me tiro los 5 días, no te cogen, porque no pueden. Así de fácil. Es así de fácil. Sin embargo, cuando tú agarras y haces, mira qué sitio más bonito, zasca, seguro que te dice el censor, no aquí. ¿Por qué? Porque no has empleado las suficientes neuronas. La censura hoy, todos los periodistas sabemos y todos los escritores que sigue existiendo. Así de fácil. Tú imagínate que a unos grandes almacenes se te ocurre decir algo en tus libros. Automáticamente ya sabes lo que va a pasar. Entonces no pones nada de eso. O sea, es otra forma de censura. Los estados totalitarios lo que tienen es que es el Estado el que detenta el poder de la censura. Así de fácil. Es el que administra el poder de la censura. Y luego hay cosas curiosas, fíjate qué curiosa. En España, cuando en el año 38, cosas así, se traían películas para dar tanto en la República como en la zona, digamos, de los rebeldes, en lo cual era imposible publicar nada y que saliera la película, porque es que el cura de la zona nacional ha dicho que esto no se da, pero en el otro lado era el comisario político de la brigada, entonces no había manera. Y la censura se hizo en España, esto es una cosa que mucha gente no lo sabe, la censura cinematográfica, el origen es en un rebote de Estados Unidos y el mundo de Hollywood, que le pone en un brete a Franco diciendo, o arregla usted lo del cine o no tiene usted petróleo. Así de fácil. Y Franco lo que hizo fue agarrar la ley de Estados Unidos de censura para que fuera un cartón el que dijera que se podía proyectar o no, pero solo fuera una voz. Y automáticamente, durante un año, aquello funcionó de maravilla. Pero rápidamente agarraron los falangistas por un lado, los curas por otro y los militares por otro, se hicieron censores y vuelta a lo mismo, prácticamente. Oye, ahora que estás hablando de historia, que tú eres un gran historiador... Soy uno muy mayor, eso es lo que soy. Que soy muy mayor. Eso es. Claro, por eso tienes historia, para no dormir. No, ¿tú consideras que esas divisiones que has hecho ahora, de lo que hubo y de lo que luego siguió habiendo después de la guerra civil, esto sigue existiendo entre nosotros? ¿En el alma de este país sigue habiendo esas divisiones? Hombre, ten en cuenta una cosa, la guerra civil supone que desde el año 36, que había un nivel de vida X, en España no se vuelve a recuperar ese nivel de vida hasta el año 60. Y eso es determinante y aún lo seguimos pagando. O sea, gran parte de la diferencia entre Europa y nosotros está en eso, está justamente en eso, en ese decalage que hay de nivel de vida entre, por ejemplo, los franceses y nosotros. Yo hoy cuando venía hacia aquí, en el tren, pues venía a principios de los años 60. Y sin embargo veía que el paisaje era distinto. Pasaba por León, por ejemplo, y digo, esto parece Francia en el año 1990. ¿Por qué? Porque lo ves y parecía Francia, había colorines, había todo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese follón, ese retraso, está imbuido en nosotros. Nuestro famoso pensamiento comunitario de todos los españoles, que solo existe en lenguas ibéricas, no, si ya verás tú cómo, ¿vale? Que eso solo existe en nuestras lenguas, que no existe ni en Reino Unido, ni en Francia, ni en Italia, pues aquí existe eso.
Ese famoso pensamiento es que siempre nos creemos y tememos que pueda pasar algún albur que... No, porque un albur es inesperado, ¿no? O sea, algún facma, me parece que se dice en árabe, que te jorobe el invento, ¿no? Y siempre estamos con las mismas. Ahora hay un miedo tremendo en la actual situación política y lo que estamos diciendo es qué horror, tienen que hacer política. Pues claro que tienen que hacer política. Si es tan sencillo como eso. Es hablar, escuchar, transigir, colocar, ordenar y ponerse de acuerdo. ¿Eso nos parece tan grave? Pues parece que sí. ¿No hay también, Forges, una mala educación heredada de las épocas dictatoriales españolas, de las épocas inquisitoriales españolas? Es decir, el que no está conmigo está contra mí, es mi enemigo. No hay una pedagogía del respeto. La televisión española es muy mala desde ese punto de vista. La educación que hemos recibido nosotros, nuestra generación, fue muy mala y muy represiva. Todo eso tiene una consecuencia también en el modo de reír, afecta al modo de reír. Sin embargo, yo creo que ustedes, los humoristas, han superado esa... Yo encuentro humoristas en La Razón, en El País, en el ABC, en el escenario, en la propia televisión, que son humoristas, que son capaces de ver la realidad como si tuvieran un espejo limpio. Es que hay una cosa muy curiosa. Fíjate que nosotros publicamos en toda clase de medios y tal, ¿no? Y la gente, nosotros los humoristas, tenemos muchas formas de pensar. Solo hay una cosa que nos une a todos, que eso es clarísimo. Echar una mano siempre que se pueda a causas solidarias. España presentó en las Naciones Unidas, lo presentó precisamente el señor Zapatero, presidente del Gobierno, un proyecto de ley para que emitiera las Naciones Unidas un comunicado, es que no sé cómo se llama esto en inglés, pero bueno, es una cosa muy importante, instando a todos los humoristas gráficos del mundo a que apoyaran los objetivos del milenio. Y fue espectacular aquello, increíble. Se llevó a cabo y adelante. ¿Por qué? Porque se puede ser de arriba, de abajo, para la izquierda, a la derecha, todo eso está muy bien, pero las causas principales es curiosísimo que todos estamos de acuerdo. En España, por supuesto, y en el mundo, por lo que conocemos, también. Es así. No te conté antes lo de Coll, no es que quiera yo, venga, pero ves que sí. Para que el público no crea que nuestro ensayo ha dejado... Baladí. Baladí, ¿no? Baladí que te vi. La lámpara de Baladino. Es terrible, ¿eh? Porque además es que con WhatsApp te puede tener así todo el día. Y toda la noche. No, el Coll era un gran humorista que tenía además muchísimas arranques personales divertidísimos. Luego cuento el del Escorial, pero primero, un día estaba él dormitando por fuera de su casa a las 6 de la mañana y unos chicos llegaron por allí y le empezaron a bromear. Y él se levantó y los chicos lo tiraron al suelo y él llegó a la casa destrozado. Y cuando la mujer lo vio, le dijo: José Luis, tú estás acabando conmigo, tú me vas a enterrar, tú me vas a enterrar. Y dice él: sí, para acabar estoy yo ahora. Y el otro, espérate, faltan 3 minutos. El otro es que va al Escorial y vuelve del Escorial. Y se va al Café Gijón. Y antes de sentarse en el Café Gijón, ahí están Vicente, Álvaro de Luna, pues todos los amigos, él dice: oye, esta mañana estuve en el Escorial y es cojonudo. Bueno, Forges, decía Francisco Ayala, Yes. Premio Príncipe de Asturias, por cierto, o sea que aquí es obligatorio decir siempre algo
del Premio Príncipe de Asturias, antes de terminar los actos. Princesa de Asturias. Sí, pero entonces era príncipe, lo siento, ¿eh? Pero vete entrenando en añadir la vocal. Sí. Bueno, pues vale. El anteriormente llamado Premio Príncipe de Asturias tuvo como ganador a Francisco Ayala. Y Francisco Ayala dice que cuando él volvió del exilio, en el año 60 o 62, Madrid, él decía España, pero siempre decimos, extrapolamos, ¿no? España tenía color de ala de mosca. ¿Qué color tiene España ahora, Forges? No, ahora tiene un color extraordinario. O sea, tiene muchos colores. Es polícroma. Y porque es que vamos a ver, todo el problema reside en España, solo hay un problema y es clarísimo. Mira, si aquí se hubiera hecho caso a Felipe IV, que fue el que llamó reino de las Españas, gran parte de los problemas se habrían solucionado. Fíjate tú, una consonante sinuosamente ofídica, ¿cómo puede solucionar un problema? Así de fácil. Es que aquí no somos una nación gris, somos polícromos. El follón de Franco es que quería hacer una nación gris y no se puede. Aquí tenemos toda clase de mentalidades, toda clase de colores. Yo tenía un amigo, periodista holandés, que cuando estábamos preparando todos los españoles, porque todos estábamos preparando mentalmente la Olimpiada y la Expo de Sevilla, y todos estábamos pensando, no, si ya verás tú cómo va a llegar el tío con el arco, va a tirar para que arda el pebetero, se va a pasar la flecha, le va a caer una señora en la cabeza, le va a arder la cabeza, todo. Nos decía el tío, sois tontos. Si vosotros tenéis por vuestras sangres todas las sangres del mundo, y todo lo que hacéis inconscientemente, intuitivamente, adeneicamente, lo hacéis solamente para complacer a la mayor cantidad de personas del mundo, de todas las razas, porque lo lleváis dentro. Dice, nosotros no somos capaces de hacerlo. Vais a hacer unas Olimpiadas que probablemente sean las mejores de la historia. Ahí las tienes, así de claro. ¿Por qué? Porque es que, lo de siempre, pensamos como los griegos, hablamos todos, hasta los euskeras, con gran cantidad de latín, como los romanos, ¿vale? Bailamos y cantamos como los musulmanes. Somos brutos y ceporros en muchas ocasiones como los visigodos. Y somos retranqueros como los celtas. Y podemos seguir así. Entonces llevamos todo eso encima. Por eso muchas veces nos tenemos que acordar que esa es una de las formas de entender nuestro humor, que es polifacético, polícromo y sobre todo colectivo. O sea, aquí vale lo mismo. Gila con Gila se ríe lo mismo, donde sea, y se ríe lo mismo con los del Club de la Comedia y toda esta gente. El ejemplo es 8 apellidos vascos, por ejemplo. Ahí tienes un ejemplo. Una película que ha sido increíble. ¿Por qué? Porque es la heredera, y esto es importantísimo, de un programa que había en Euskadi que se llamaba Vaya Semanita, que ha sido una de las dinamitas de ETA. Eso sí que ha sido dinamitar a ETA, porque la ha desacralizado. No se ha visto en muchos sitios, pero los que lo hemos visto nos hemos dado cuenta de ese fenómeno. Oye, Forges, me ha quedado en la cabeza una duda. Tú dices que España es polícroma. Sí. Entonces, ¿por qué hay tantos aficionados al Real Madrid? Y lo está diciendo él, que es del Barça, y sabe que tiene, vamos, a camisetas polícromas, no os quejaréis, porque estáis todo el día con una camiseta rarísima. Pues el Madrid es blanco. Eso no es color ni es nada. Pero si ahora el truco es tener 6 equipamientos distintos para vender más. Para que los abuelos nos gastemos la pasta comprándole las camisetas distintas a los nietos. Bueno, ahora mi última curiosidad. Antes de dejar que el público te pregunte a ti. Como dirías tú, a ti. O Vicente también dice eso, ¿no? Así, con el dedo así. Cuadros hoy me vio y me hizo así con el dedo. Tú no sé qué. Vale. ¿Por qué eres del Barça? Me dijo. Hombre, pues, ¿tengo derecho o no? Sí, claro que tienes. Ah, bueno. Yo soy del Athletic de Bilbao. Yo soy del Barça como Villa. Y yo soy del Athletic de Bilbao, que es como el Gijón. Muy bien.
Está muy bien. No, Bueno, aquí no sé. la pregunta es la siguiente. ¿Por qué supiste tú que tenías esa línea directa con Leonardo da Vinci? Porque lo has dicho tú. Gracias, Yo no lo Jorge. había pensado. Muchas gracias. A ti. Bueno, podemos... Esto... Yo tenía aquí unos dibujos, Es que tienes un... pero no hace falta. Yo creo que PowerPoint. dejamos lo de los dibujos y PowerPoint. hacemos las preguntas. Ellos quieren el PowerPoint. Ellos quieren el PowerPoint. Bueno, Es el- ya está, PowerPoint. Mira, y de vaya granizada. Sí, menos mal que ese pedrusco ha caído en la biblioteca pública. Que si llega a caer en uno de los 26 bares, habría una porción de víctimas. ¿Vale? Una porción, no, porción. Porción. Bueno, estas son una frase de Sir Francis Bacon. Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Pero fíjate tú, Francis Bacon es el fundador de la filosofía de los sajones. Toda la filosofía sajona que decimos, Trump es un heredero total de Francis Bacon. Clinton son... Es de Austria. Es igual, que son herederos de los sajones. Digo sajones. ¿Tú qué harías si tu base filosófica en España te llamaras Paco Tocino? Estas son las cosas que hay que pensar. Fíjate qué suerte tenemos. Por favor, la Real Academia de la Lengua dice de por cima de allí para acá. Dice gracias. Bueno, yo tengo una hija que trabaja... Gracias. Yo tengo una hija que trabaja exactamente enfrente y como es fumadora, que no hemos logrado que deje de fumar, se asoma a fumar. Y enfrente había un señor que pasaba y había otro señor que bajaba. El señor que bajaba era un portero de la calle Moreto que iba con su mono y le preguntó el señor que subía, por favor, la Real Academia de la Lengua, y dice, de por cima de allí para acá. Y era auténtico, ¿vale? Ajá, un libro. Esto pasaba, Es autobiográfico. Nos ha jorobado. Esto llevabas el Hermano Lobo o El País debajo del brazo, vamos. Ahí donde se queman los libros se acaba por quemar a los hombres. Henry Heine. Mañana es el día del libro. Esto fue cuando quemaron la famosa biblioteca de Bagdad, aquella biblioteca nacional, que los bombardeos estadounidenses se la cargaron entera. Esto fue terrible. ¿Y de qué te acusan? De proxelecta. Dice, ¿y eso qué es? Pues intentar que la gente lea. Y dijo, macho, se te ha caído el pelo. Esto va a pasar. Bueno, esto es el día del libro también. Les estorba. No, les estorbamos porque no les creemos. No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Ray Bradbury. Un momento. ¿La Aldonza Lorenzo es morena o rubia? Este Cervantes preso en Argel, que le está dando la turra a un amigo suyo ahí preso también, leyendo. Agudeza visual. Averiguar en menos de 5 segundos a qué país pertenece este equipo de natación sincronizada. Café solo, con leche, cortado, con leche cortada de café americano. Mira, espera un segundo. Sí, sí. Un segundo. En Valencia hay un bar que dice, aquí se sirve café solo y café con leche. Mariconadas, ni una. Le repito que al declararse televidente se considera atenuante por trastorno mental. Y jamás, yo grité, vivan los libros en perfecto uso de mis facultades mentales. Dice, allá usted le prevengo. Atención, autoescuela La Moda. Atención, acelero un poco y vamos a arrollar aquel del libro. Me voy a la feria del libro, ¿te vienes? Dice, ¿quién juega? Última hora, escapa de neuronas en una urbanización de adosados. ¿Dónde ha sido? En el dormitorio de Junior, que se le ha ocurrido ponerse a leer en la cama. Y mira que se lo tenemos dicho.
¿Qué te han dejado los reyes? Este libro. ¿Cómo se dispara? Han desarticulado la Real Academia. Es que hubo una época en que esto... Bueno, y espérate, como no se vaya este señor que era de ministro, desarticular la Real Academia, pero ya vamos. Un libro como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. José Vasconcelos. Júrame, si te cuento un secreto, que no se lo vas a decir a nadie. Te lo juro por la gloria de Bill Gates. Vale, ayer leí... ¿Qué fijación tienes, Bea? Ya te he dicho 1000 veces que no me interesa tu vida sexual. Hola, ¿qué haces? Leer. ¿Por? Un estulto no lee nada nunca. Ni el Quijote, ni un periódico, ni los rótulos de no cruzar por las vías. ¿Qué país? Me compro un libro y no me entrevistan en la tele. Luego dicen que cada vez se lee menos. Qué chorrada. ¿Dónde está el libro? Lo he llevado a encuadernar. ¿Y ahora qué le tiro yo al árbitro? Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre. El fuego, la humedad, los animales, el tiempo, su propio contenido y otros hombres. Paul Valéry. Daddy, Alejandra Carlota me está leyendo. Como vaya yo... Cálmese vuesa merced, que no es un taimado malandrín, sino un servicio de atención al cliente. My tailor is rich, que por cierto puse la Y y no es Y. Cuando cruzaba el descampado, si no llego a estar al loro, me dan un seminario sobre el Quijote. Dice, eran muchos, dice, 3 académicos y un filólogo. Dice, Virgen Santa. Bueno, nada. Es cuidado, los libros de contabilidad, no de historia. Dice, Gen Santa Moreneta. Si es que la gente está harta de petostes, del petoste ese que os traéis con las novelas pastoriles. Por eso no te las quieren publicar, Miguel. ¿Y qué escribo? Pues no sé, algo divertido, qué sé yo. Un tío, ¿no?, que de leer libros de caballeros me le da un pronto y se monta en un jamelco y con armadura y lanza se va a recorrer los reinos. O sea, que es que le sopló a Miguel de Cervantes la mujer. Esa es la señora inspiración. Eso ha pasado mucho, sí. Dice, ya era ahora un gobierno que se ocupa de nosotros los filósofos. Hoy es el día del libro. Dice, sí, ya lo he quemado. Este era publicado en tiempo de Franco, que se dedicaban a quemar librerías. Sí. Nada. ¿Y quién es el Quijote? ¿De qué va? Bueno, el viaje seguro al futuro en el libro. Hay libros cortos que para entenderlos como se merecen se necesita una vida muy larga. Esta es una frase de Quevedo. Y este es Don Quijote muriendo mientras todos sus amigos y compañeros están viendo la final del Mundial. Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo, proverbio árabe. Sin libros no hay futuro, fin no. Los libros nunca tendrán fin. Muy bien. ¿Vale? Oye, una pequeña consideración. ¿Te acuerdas cuando la laca se llamaba fijador? Sí. No, O sea, que pero el eres fijador antiguo era otra tú también, cosa. ¿eh? No, el fijador era otra cosa. El fijador era la gomina. Y Albano. Bueno, muchas gracias. Adiós.